Bien, y uno de los temas de la semana vamos a profundizar sobre esta variante Delta del COVID-19 en términos de su composición, contagiosidad, el contexto también que se abre en nuestro país. Para eso estamos en contacto con el doctor Sergio Beckinger, director del Magíster de Biomédica de la Universidad de Talca. Doctor, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, un placer. Igualmente. A ver, primero, a grandes rasgos, con la confirmación de este caso de la variante Delta, que de hecho muchos técnicos dicen, a ver, es la primera confirmada en este caso, pero puede ya estar desde antes. ¿Cambia el escenario, el contexto epidemiológico a su juicio? A mi juicio sí, porque hay que recordar que la variante Delta es una de las llamadas variantes de preocupación, que a diferencia de las variantes de interés, que básicamente están bajo observación simplemente, las de preocupación ya demuestran dar características al virus que pueden ser muy peligrosas en el sentido de mayor transmisión, acción del sistema inmune o dejar a las vacunas con menor eficacia. ¿Ya? Ahora, respecto a la variante Delta, lo que más se puede decir que hay mayor seguridad es respecto a su tasa de contagio. Dice que aumenta entre aproximadamente un 40 a un 60%, ¿ya? Lo cual puede no parecer mucho, pero puede ser muy significativo en el sentido de que si aumenta el contagio, aunque no aumente la letalidad del virus por sí mismo, el hecho de que sea más fácil contagiarlo va a aumentar la replicación del virus y eso a su vez favorece la aparición de nuevas variantes que con el tiempo pueden aparecer variantes aún más peligrosas. Así que claramente es un escenario no para, digamos, desesperarse, pero sí para estar atentos. Creo yo que había que, digamos, hacer más estrictas digamos, las medidas sanitarias y también, por supuesto, aumentar en lo posible la llegada de la vacunación a toda la población. Que eso es clave, porque finalmente usted lo decía, doctor, puede reducir esta variante, la variante Delta, la efectividad que tienen las vacunas, pero finalmente igualmente son efectivas. O sea, eso es lo que están mostrando los estudios y especialmente con el tema de una sintomatología grave. Ahora, ¿podemos hacer una comparación con respecto a las otras variantes cuando hemos informado también de la irrupción de distintas mutaciones que han estado presentes en el país? ¿Hay una diferencia con respecto a esta Delta en términos del escenario que estamos viviendo? Sí, bueno, primero voy a precisar algunas cosas técnicas solo para que quede súper claro. Primero, no confundir cepa con variante, ¿ya? Es como confundir primos con hermanos. Por ejemplo, el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2 son cepas, ¿sí? Son cepas distintas. En cambio, estas que ha denominado la OMS con nombres del alfabeto griego, alfa, beta, gamma, delta, esas sí son variantes del SARS-CoV-2, que es básicamente el coronavirus que nos preocupa. Claro. Ahora, respecto son mutaciones, a todas estas variantes... para entenderlo, son mutaciones que vienen del mismo origen. Claro, del mismo virus, se podría decir. No es otra especie de virus, sino que es el mismo virus con diferentes, digamos, cortes de pelo, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Ahora, claro, justamente las mutaciones se producen simplemente porque los virus, como entidades que se replican profusamente, cuando infectan, hacen muchas copias. Y en el caso de los virus de ARN, como es el caso del coronavirus, estos cometen muchos errores. Y estos errores, la mayor parte del tiempo, no significan nada en particular y esas son simplemente variantes, ¿ya? Pero cuando estos errores dan en digamos, las proteínas se componen de aminoácidos, ¿cierto? Dan lugar en un cambio de un aminoácido clave, que es como una cuenta de un collar y cada perlita de un aminoácido, hay 20 colores de aminoácidos, por decirlo así, de repente se da un cambio súper importante, sobre todo en esta proteína de espícula, de la cual se ha hablado mucho, que es la que permite al virus contactar con el receptor AC2, que es el que recibe al virus en las células pulmonares, también vasculares, y finalmente permite la internalización del virus. Bueno, lo que ha pasado justamente con todas estas variantes de las que usted me pregunta, la alfa, la beta, la gamma y ahora la delta, es que todas estas mutaciones que están presentes en ella, en mayor o menor medida, han favorecido la afinidad de esta unión de la proteína Spike con la proteína de AC2, la receptora en las células que se pueden infectar por el virus, y también otras cosas. Algunas, por ejemplo, en el caso de la alfa, se aplica en realidad para casi todas. En ellas también, en todas estas variantes se ha visto una mayor, posibilidad de contagio, por lo tanto, mayor afinidad de esta proteína Spike con el receptor. También en algunos otros casos también se ha dado que existe en casi todas ellas una menor eficiencia por parte de las vacunas respecto a bloquear, ¿no es cierto?, el ingreso del virus a estas células. La buena noticia, y eso incluye con la variante, bueno, quizás la principal diferencia con la Delta es que en el caso de la Delta parece ser hasta ahora la más contagiosa de todas estas, variantes, ¿ya? Ahora, la buena noticia es que, si bien en un estudio reciente hecho en Gran Bretaña por Jaime Bernal y colaboradores, estableció que
si bien la primera dosis de vacunas como la Pfizer bajan significativamente la eficacia de estas vacunas respecto a la variante Delta, la compararon con la Alfa, que es esta británica, la de origen, Sí. bajó desde un 50 a un 33%, es una baja bastante importante. La buena noticia es que con la segunda dosis, afortunadamente se estrechó la diferencia y solamente bajó de un 90 a cerca de un 80%. O sea, la buena noticia ahí es que una segunda dosis sigue siendo muy efectiva. Doctor, me quiero detener ahí, que es importante eso, porque nos quedamos mucho con los porcentajes, pero hay que recordar que, y usted me corrige si estoy equivocado, que la gran mayoría de las vacunas para distintos virus tienen que tener por sobre un 50% y en algunos casos 50, 55%. O sea, igualmente estamos hablando de entre un 60 y 80% de efectividad con la segunda dosis, las que tienen 2 dosis. O sea, igualmente es alto. Es menor quizás que con otras variantes, pero sigue siendo un porcentaje de efectividad alto. Además, todo el mundo habla más que nada de anticuerpos, pero recordemos que el sistema inmunitario también tiene una respuesta inmune celular, claro, que puede ser independiente de anticuerpos, ¿ya? Y eso podría explicar por qué, a pesar de que hay vacunas que tienen un 90, otras un 70, otras un 80%, a pesar de esas diferencias en respecto a la capacidad de inducir la producción de anticuerpos contra el coronavirus, casi todas demuestran casi un 100% de efectividad para impedir que se dé una infección grave con hospitalización y conexión al respirador mecánico. Y esa diferencia podría estar dada también, así lo estimo yo por lo menos en base a los conocimientos que tengo, que claramente también es porque está actuando la otra parte del sistema inmune que es independiente de anticuerpos, así que eso también hay que tenerlo muy en cuenta. En el fondo yo creo que el mensaje final es que más que nunca aquí se está, enfatizando la importancia de tener a la población vacunada con todas las dosis correspondientes según el tipo de vacuna. Entonces, claramente no es diferente en ese sentido con esta variante Delta. ¿Bien? Y es diferente, perdón, doctor, un tema que ha estado también muy en la discusión, el tipo de vacuna que uno tiene, por ejemplo, la Pfizer, la CoronaVac, que son las que más existen en nuestro país. Así es, efectivamente, en este momento hay una especie de polémica internacional con la Sinovac, que según se ha visto tendría bastante menos eficiencia, al menos en cuanto a la producción de anticuerpos respecto a por ejemplo, a la Pfizer, que es una de las con las que más se compara. Sin embargo, a pesar de ello, como le repito, hay que tener en cuenta también que es súper importante también no solamente la producción de anticuerpos, sino el impedir que la persona llegue a desarrollar una infección grave. Por lo tanto, yo creo que hasta ahora, con los datos que tenemos, a pesar de todas estas diferencias que se están, reportando entre las distintas vacunas, creo que sigue valiendo la pena, de todas maneras, tener la población vacunada con la vacuna que corresponde, incluso con la Sinovac, aunque sea menos eficiente en la producción de anticuerpos. Eso es lo que yo por lo menos se puede recopilar y deducir, al menos hasta ahora. Sí, para quienes nos ven, y también lo hemos destacado muchísimas veces en distintas conversaciones, aquí la vacuna tiene quizás, voy a simplificarlo, pero tiene 2 objetivos. El primero, la efectividad con respecto a contagio, pero muy relevante la efectividad con respecto a desarrollar una sintomatología grave. Y si pueden haber diferencias en términos de la efectividad de contagio y contagiar, que nunca la elimina, la reduce, eso es distinto, en términos de llegar a una unidad de cuidados intensivos, los datos están mostrando de que se mantiene con un muy buen nivel, de hecho. Así que eso es importante. Estas 2 vías es muy preocupante, las 2 por supuesto, por la circulación del virus en la primera, pero en el segundo, en términos de los síntomas graves, se ha demostrado que la vacuna y las vacunas son efectivas y muy efectivas. Correcto. Y también tenemos en cuenta, hay pocos datos todavía respecto a la Delta en países fuera de la India, pero en Gran Bretaña, de hecho, de un estudio muy pequeñito que se hizo con 42, dentro de 42 personas que fallecieron por esta variante Delta, solamente el 28% de ellas estaba vacunada con las 2 dosis. Y la mayoría de ellas eran pacientes, personas mayores con otras comorbilidades. El resto eran personas, la mayoría de ellas sin vacuna y algunas con solo una dosis. Entonces esto enfatiza de nuevo la importancia de tener todas las dosis y de estar vacunado. O sea, claramente sigue siendo una protección, incluso contra la variante Delta. A ver, tenemos la vacunación como medida, también el autocuidado personal y vamos a otras medidas que son evitar el ingreso de las variantes, en este caso la que se confirma que es la variante Delta. Algunos dicen que era bastante improbable de que no llegara, era bastante claro que podría ya estar circulando en nuestro país y de hecho cuando se confirma la presencia de este caso confirmado ya, el ministro de Salud decía era imposible que no llegara. Usted está más que de acuerdo porque yo entiendo que eso es un tema a discutir.
¿Es evitable, le hago la pregunta, que lleguen estas variantes? Muchos dicen con el cierre de fronteras, un efectivo cierre de fronteras, esto debería suceder así, pero quiero tener su visión al respecto. Sí, la verdad es que siendo muy, muy honesto, yo creo que con un efectivo cierre de fronteras se puede aplazar en forma bastante significativa la llegada de estas nuevas cepas, pero es casi imposible evitar que lleguen. Tendría que haber cero circulación de personas en el mundo para que eso realmente sucediera. Por tanto, yo en ese sentido estoy de acuerdo con que es casi imposible, si no imposible, evitar que lleguen estas cepas. Pero por otro lado, creo que que a veces hay que tomar medidas que incluso pueden ser impopulares, pero hay que decidirlo y tener buenos argumentos para ellas. Yo creo que un cierre efectivo de fronteras al menos puede ayudar a ganar tiempo, ¿ya? Y el tiempo aquí es re importante porque el tiempo en este tipo de emergencias puede evitar, por ejemplo, que se saturen o menos disminuir la posibilidad de que se saturen los servicios de emergencia. Recordemos que también el coronavirus no solamente mata por la letalidad que puede tener en una persona u otra, sino también el hecho de tener saturados los servicios de emergencia impide que se puedan atender otras emergencias y por lo tanto muchas personas pueden fallecer por efectos secundarios, digamos, al coronavirus, aunque no estén infectadas, por no tener una atención oportuna. Entonces, también en ese sentido yo creo que hay que a veces tomar decisiones difíciles, como digo, impopulares, y también un llamado también a la población. No todo tiene que ser la autoridad, ¿sí? También uno tiene que estar súper consciente, y especialmente llamado a los jóvenes, ya hemos visto todo este tema de las fiestas clandestinas y todo ese lamentable, digamos, sinfín de anécdotas que hemos tenido, de que hay que cuidarse. O sea, hoy en día incluso estas cepas nuevas, esa otra característica también general de estas cepas nuevas, que también están atacando a la gente joven, o sea, ya no solamente las personas mayores, la gente joven también puede caer y puede morir por este virus. Y así que hay que estar súper, súper atentos y creo que por un lado es inevitable la llegada de estas variantes, pero un cierre de fronteras o medidas más efectivas podrían ayudar de todas maneras a ganar tiempo al menos. Estamos comentando con usted, doctor, los distintos elementos, las composiciones y por sobre todo las medidas que se dan con esta variante y el contexto. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos esta tarde y que tenga una buena jornada. Nos vemos. De nada, un placer. Gracias. Internacional.